Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día, pastor. Con los compañeros de trabajo tuvimos una discusión sobre que no todos en el mundo son hijos de Dios y otros, que me incluyo, decimos que solo los cristianos son hijos de Dios. La verdad me gustaría tener un entendimiento claro en ello y por ello le pregunto. La pregunta que le hago es la siguiente. ¿Son todas las personas hijos de Dios o solo los cristianos? Mi nombre es Marcos Estrada de San Antonio, Texas. Muy bien, Marcos. Te agradezco la pregunta que nos haces. Muy importante, interesante, la cual dice, ¿son todas las personas hijos de Dios o solo los cristianos? Esa es la pregunta que nos haces. Pues bien, te daré respuesta. La Biblia establece claramente que toda la gente, es decir, que todas las personas del mundo son creación de Dios. En base a Colosenses 1:16, que nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y no digo de que el ser humano sea un objeto, sino se refiere que las que hay en el cielo, sigue diciendo Colosenses 1:16, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, todo lo físico, todo lo que no es físico, los seres humanos, los seres espirituales, todo fue creado por Dios. Así es que todo lo que hay en el mundo y en el universo es creación de Dios. Ahora, y en otra parte, en Juan 3:16, dice que Dios ama al mundo entero porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero solo aquellos del mundo, hablando de las personas que han nacido de nuevo, son los hijos de Dios. En Juan 1:12 nos dice que Jesús en carne, como raza, Él fue judío. Dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Es decir, no solamente los cristianos, sino las personas que han nacido de nuevo. Las personas que han recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, esos son hijos de Dios. En la Escritura, los que se pierden nunca son mencionados como los hijos de Dios. En Efesios 2:3, capítulo 2, versículo 3, nos dice que todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos. Y que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nos dice que antes que fuéramos salvos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, que todas las personas que no han recibido a Jesús son hijos de ira, por naturaleza. En Romanos 9:8 nos dice que hijos de Dios, que no somos hijos de Dios según la carne, sino que somos hijos de Dios según la promesa, somos contados como descendientes de Abraham. En vez de haber nacido como hijos de Dios, nacimos en pecado. Todos los seres humanos nacimos en pecado. Y esa naturaleza está vigente y se detona cuando se activa en conciencia el primer pecado. Ahí automáticamente somos pecadores. Y automáticamente nosotros nos constituimos en enemigos de Dios. Déjame contarte aquí la historia de Juan capítulo 8, cuando Jesús está compartiendo a los fariseos. Y en Juan 8:42 nos dice, si vuestro Padre fuese Dios,
ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues, no he venido a mí mismo, sino del que me envió. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aquí Jesús está estableciendo que hay hijos del diablo e hijos de Dios. Y pues si fuesen hijos de Dios, me recibiréis, pero como no me reciben, son hijos del diablo. Jesús pone aquí dos paternidades: la paternidad de Dios y la paternidad del diablo. ¿Quién entra en la paternidad del diablo? Todas las personas que nacemos en la carne. Y entramos a esa paternidad cuando el bebé empieza a crecer y se activa el primer pecado. En ese momento se activa la paternidad del diablo. Entonces todos somos hijos de ira, como dice esa parte de Efesios, somos hijos del diablo. Y cuando un hijo del diablo se convierte en hijo de Dios, cuando recibe a Jesús en su corazón, inmediatamente recibe esa naturaleza. Como dice 1 Juan 3, 1, 2, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al ser llamados hijos de Dios. Entonces, aquellos que son salvos, como dice Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, que solamente nosotros somos hijos de Dios cuando recibimos a Jesús. Entonces queda muy claro, los que tienen al Hijo, como dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 10, 11 y 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Entonces, los que son hijos de Dios son aquellos que tienen al Hijo. Los que son hijos del diablo son aquellos que no tienen al Hijo de Dios en su corazón. ¿Y cómo se obtiene el Hijo de Dios en el corazón? Recibiendo a Jesucristo, aceptando ese sacrificio glorioso en el Calvario. Y en ese momento, cuando lo declaramos como nuestro Señor y Salvador, en ese momento somos salvos. En ese momento nos convertimos en hijos de Dios. No hicimos absolutamente nada, solamente recibimos ese sacrificio maravilloso y automáticamente nosotros nacemos en este instante como hijos de Dios. Pues esa es mi respuesta, amado. Así que no todas las personas son hijos de Dios, solamente son hijos de Dios aquellas personas que reciben, aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Un hijo de Dios no lo hace una religión, lo hace el hecho de haber recibido a Jesús como su Señor. Y por supuesto, tenemos que leer la Biblia porque ahí nos habla Dios, tenemos que seguir las indicaciones de la Biblia. Esa es mi respuesta, que el Padre te bendiga muchísimo y nos vemos en la próxima entrega. Y te recuerdo, regálanos un like para que podamos llegar a más personas, comparte nuestra información, nuestros videos en tus redes sociales y te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Bendiciones.